Hermanos. Estos pequeños animales tuvieron contacto con una sustancia radioactiva que los hará mutar en seres humanoides. Sin embargo, ellos no pueden ser felices, ya que los asquerosos humanos no los aceptan y los tratan mal simplemente por el hecho de ser diferentes. ¡Zánganos miserables! Esto es lo que veremos en la película de las Tortugas Ninja Caos Mutante, así que comencemos. ¡Al toque, perra! Esta película inicia mostrándonos a un grupo de soldados yendo a capturar a un hombre llamado Baxter. Él era un científico que había hallado la forma de crear un líquido mutante verde que le permitía crear humanoides mutantes. Y esto lo hacía porque desde pequeño se sentía muy solo, así que esta era la única forma de tener una familia. Baxter le comenta su única creación, que es una mosca mutante que está a punto de crearle hermanos, y se pone muy feliz. Pero en ese momento llegan los desgraciados de los soldados y le piden a Baxter a la fuerza que le entregue a la criatura que creó. Sin embargo, la mosca mutante no se dejó atrapar y comenzó a acabar con los soldados. Así que ellos, desesperados, comenzaron a disparar y sin querer acabaron con la vida de Baxter. Y al darse cuenta que la mosca mutante huyó, procedieron a recopilar toda la información posible y vemos que sin querer un soldado pateó en dirección a la canaleta un tubo con líquido mutante que se esparció por toda la alcantarilla. ¡Ven, chavos! Pasaron 15 años y vemos a unas tortugas ninjas. Ellos saltaban en las azoteas de muchos edificios para no llamar la atención, y esto lo hacían porque su papá Splinter les había repetido muchas veces que nunca deben ser vistos por los humanos, ya que los humanos son despreciables escorias del planeta, no piensan y siempre matan a lo que es diferente. Las tortugas piensan que tal vez todos los humanos no son así, pero igual prefieren siempre hacerle caso a su papá. De esta forma vemos cómo estos jóvenes mutantes comienzan a robar comida de muchas tiendas de forma cautelosa sin ser vistos, y luego de haber obtenido todo lo que su papá les pidió para cocinar, ellos piensan que tal vez pueden ir al cine para pasar el tiempo antes de regresar a su casa. Así, ellos van al cine escondidos y ven cómo los humanos se divierten sin tener que esconderse. Al observar muchas cosas, ellos se ponen tristes porque realmente les gustaría ser parte de las actividades que hacen los humanos. Al regresar a su casa que está en la alcantarilla, ellos saludan a su papá Splinter, y como tardaron mucho, la rata mutante les pregunta qué pasó. Leonardo, como es el líder, no puede mentirle a su papá y le responde que fueron donde los humanos para ver una película. Al escucharlo, Splinter se molesta mucho con ellos y les hace recordar el por qué él odia demasiado a los humanos. Entonces Splinter nos cuenta cuando él era joven y era una simple ratita que vivía en la ciudad. Como él era una rata, todos los animales lo trataban mal, especialmente los humanos. La única criatura que fue su amigo fue una cucaracha, pero esta amistad acabó debido a un humano. Y un día toda su vida cambió cuando en la alcantarilla encontró a unas pequeñas tortugas. Para su sorpresa, estos pequeñitos verdes fueron los primeros seres vivos que lo trataron con cariño, y debido a eso no los abandonó, y como tuvo contacto con ellos, tocó el líquido radioactivo que lo transformó en una rata mutante. Así pasaron los días y ellos se convirtieron en una familia feliz. Splinter se divertía con ellos, los cuidaba con mucho cariño y ellos lo trataban como su papá. Cierto día Splinter notó que las tortugas estaban obsesionadas con el mundo exterior, así que Splinter quiso intentar, aunque sea una vez, vivir con los humanos. Pero cuando ya estaba en el centro de la ciudad, vio que la gente comenzó a tratarlos mal solo por el hecho de ser diferentes.
y como sintió que los humanos eran peligrosos, decidió aprender artes de combate para poder protegerse. Y además les enseñó a sus pequeños hijos para que ellos sean fuertes y nunca sean víctimas de los humanos. Después de recordarles la historia, Splinter los castiga y les recuerda que no deben volver a tener contacto con los humanos. Tienes razón. Por la noche, ellos hablan y se preguntan qué les gustaría hacer si fueran normales. Y cuando ellos mencionan cuál sería su profesión o qué actividades harían, Leonardo triste les dice que eso nunca pasará. Por otro lado, nos enteramos que hay un villano en la ciudad llamado Superfly y que este malhechor está comenzando a robar varios artefactos que tienen material radioactivo. Al día siguiente en la noche, las tortugas seguían haciendo sus mismas payasadas de siempre para no aburrirse, y mientras intentaban cortar la sandía de varias formas, sin querer golpean con un shuriken a una chica. Ella se llama April y como ve a unas extrañas sombras, ella les reclama por lastimarla. Y cuando lo hace, un ladrón aprovecha para robarle su moto. Como todo esto lo vieron las tortugas, Leonardo se siente mal porque esta hermosa chica perdió su moto por la culpa de sus hermanos. Entonces, él moviliza a sus hermanos para recuperar la moto, y cuando llegan a un taller, se da con la sorpresa de que el bribón tenía amigos. Estos malhechores al ver a los mutantes sienten asco y quieren acabar con ellos, así que las tortugas ninjas se asustan pero a la vez se emocionan porque nunca habían puesto a prueba todo el entrenamiento de Splinter en un combate real. Es por eso que al inicio hace movimientos muy torpes, pero al ser atacados por los criminales, ellos comienzan a pelear y poco a poco sale a flote todos los movimientos que durante años habían aprendido para defenderse. Luego de acabar con los desgraciados, April aparece y se da cuenta todo lo que pasó, así que ella quiere agradecerle a los chicos que consiguieron su moto y perdonarles por lo del shuriken. Así que las tortugas se muestran y April al inicio cree que se trata de un disfraz, pero al darse cuenta que en verdad eran tortugas, ella no se asusta, al contrario, quiere saber más, por lo que les invita a una pizza para escuchar su historia. Las tortugas muy amablemente le cuentan todo porque se dieron cuenta que April no les temía, y Leonardo le pregunta al final si es que piensa que las demás personas lo aceptarían tal como ella lo hizo. April le responde que obviamente no, que los humanos se asustarían y hasta sentirían asco. Las tortugas se ponen tristes, pero April les comenta que la única razón por lo que ella no se asustó es porque le habían ayudado a conseguir su moto y para ella ellos eran héroes. Sí, eso tiene que ser. Luego las tortugas regresan a su casa y están muy emocionados porque tuvieron la gran aventura de hablar con una humana. Y en eso, Donatello les recuerda a sus hermanos lo que les dijo April y los convence de que si querían ser aceptados por los humanos debían convertirse en héroes y capturar al villano llamado Superfly para poder entregárselo a la policía, porque solo así serán aceptados por las personas e incluso podrían ir a la escuela donde serían populares. Al escucharlo, sus hermanos se dan cuenta que tiene razón porque todos ellos quieren vivir entre los humanos, así que deciden llamar a April porque ella es la única humana que conocen y como saben que quiere ser reportera, creen que puede ayudarlos a captar el momento donde capturen a Superfly. Así que las tortugas vuelven a encontrarse con April en su escuela y ya estando ahí, vemos que las tortugas están muy emocionadas por poder convertirse en héroes. Después Leonardo se burla de alguien porque en su casillero decía que el apodo de esa persona era Bomi Chica y April les confiesa que ella era la dueña de ese casillero y les cuenta que aunque quería ser periodista, tenía mucho miedo de hablar en público y cuando lo intentó, terminó vomitando ante toda la escuela y esto le valió el apodo de Vomichica. Luego ella les confiesa que realmente quería lucirse con ese reportaje para ser cool, porque como ellos, ella también quería ganarse la simpatía de las personas para poder ser aceptada.
Entonces, los jóvenes tortugas van a muchos lugares para obtener mucha información sobre los malhechores que trabajaban robando cargamentos radioactivos para Superfly, así que las tortugas se enfrentan a ellos para salir en las noticias. Y cuando ya obtienen suficiente información para saber dónde estaría Superfly esa noche, comienzan a bailar como sonsos. Por la noche, ellos llegan a su guarida, donde su papá Splinter les preparó una sorpresa para que se sientan como si vivieran entre humanos. Pero ellos prefieren abandonarlo para seguirle rastro a Superfly. Y cuando llegan al lugar donde lo encontrarían, Superfly aparece junto al resto de su banda. Y vemos que él y todos sus hermanos mutantes resultaron ser unos animales bastante agradables, que además de ser buena onda, tenían mucho flow. Como las tortugas también eran mutantes, Superfly y su banda les dicen que debían ser sus primos, ya que el padre de la mosca gigante fue quien lanzó el líquido radioactivo que convirtió a las tortugas ninjas en mutantes. Luego las tortugas van con Superfly para averiguar qué planeaba hacer, y él les cuenta que hace muchos años los humanos rechazaron a su solitario padre Baxter, y como él quería vivir rodeado de una familia, terminó creándolo a él y a todos sus hermanos mutantes. Todo iba bien hasta que cierto día sus jefes llegaron para matarlo, así que la valiente mosca tuvo que huir junto a todos sus hermanos, que felizmente pudo criar muy lejos de ahí. A pesar de que los malvados humanos mataron a su padre, Superfly decidió conocerlos para darles una segunda oportunidad, pero de pronto descubrió que todos ellos eran peor de lo que se imaginaba, así que la mosca decidió que se vengaría matando a toda la humanidad para que los mutantes puedan gobernar el mundo. Y para lograrlo, Superfly construyó una máquina mutante capaz de convertir a todos los animales en poderosos mutantes. Además, Superfly les revela que planeaba activar su máquina mutante esa misma noche, y como las tortugas sabían que corrían peligros y se negaban a ayudarlo, deciden fingir que están a favor de sus malvados planes. Entonces se encaminan a buscar la máquina con algunos mutantes, y cuando están en camino, las tortugas se las ingenian para frenar de golpe, haciendo que los mutantes salgan disparados. Luego las tortugas salen huyendo, y al ver esto, Superfly y sus hermanos van tras ellos para vengarse. En eso llega April, que se une a la persecución y ve cómo los mutantes y la veloz mosca interceptan a las tortugas para impedir que escapen, y aunque los ninjas logran perderlos de vista por un momento, Superfly sube al vehículo para demostrar su poder derrotando fácilmente a las tortuguitas. Luego la mosca escapa con un dispositivo que necesitaba para su máquina mutante y deja acelerado el vehículo de las tortugas, que termina cayéndose de un puente. Entonces, una fuerza militar secreta llega para capturar a las tortugas, que ven con tristeza cómo April los abandona. Tras esto, los tortuninjas son llevados con una malvada mujer que es la líder de esa organización secreta que acabó con la vida de Baxter. Ella planeaba extraer el líquido radioactivo de las tortugas para construir un ejército de supersoldados que tendrían atributos de águilas, delfines y serpientes. Pero de pronto llega el maestro Splinter decidido a liberar a sus muchachos, y aunque los guardias creen que la rata no es más que un vejete debilucho, él les muestra sus mejores movimientos y les baila bien sabroso a todos los guardias, demostrándoles que el anciano aún podía dar pelea. Entonces, Splinter libera a las tortuninjas mientras les cuenta que su amiga April fue quien le advirtió que ellos estaban en peligro. Luego el maestro Splinter se entera de todo acerca de Superfly y su malévolo plan, así que parten para detenerlo, y cuando llegan, se encuentran con la supermosca y con los otros mutantes que lo apoyaban. Entonces, el maestro Splinter y las tortugas intentan convencerlos de que no debían matar a los humanos porque no todos eran malvados.
Además, ellos les ofrecen que vivan en su guarida, y aunque todos los mutantes aceptan con alegría porque ellos tampoco querían sentirse culpables de acabar con muchas personas, vemos que Superfly no permitiría que eso pase porque estaba obsesionado con liquidar a todos los humanos. Entonces, vemos que los mutantes le piden que se detenga, pero la mosca les advierte que si quieren que abandone su malvado plan, primero deben derrotarlo. Así que todos sus hermanos mutantes se enfrentan a él y Superfly los derrota sin piedad uno por uno, y cuando llegue el turno de las tortugas, la mosca también las derriba fácilmente, impidiendo que detengan su máquina mutante. Sin embargo, todos se reincorporan decididos a vencer a Superfly, y al verse acorralado, él le dice al maestro Splinter que lo ayude porque ellos prácticamente eran iguales al ser mutantes, solo que él no era un cobarde porque quería acabar con sus enemigos. Y al escuchar esto, el maestro rata se abalanza contra él, haciendo que la mosca se electrocute, cayendo al agua junto a su máquina mutante. Y esto provoca que la máquina actúe bajo el agua, haciendo que varios animales se vuelvan mutantes y terminen adhiriéndose a la gigantesca mosca, que reaparece más fuerte que nunca. ¿Qué vieron? Al verlo, algunas tortugas quieren abandonar la batalla, pero el maestro Splinter les dice a sus hijos que los ama mucho, y aunque no comprendía por qué estaban obsesionados con ser aceptados por los humanos, sabía que eso los haría felices y los anima a derrotar a Superfly para demostrar lo valientes que eran frente a todas las personas. Esto motiva a las tortuninjas y a los mutantes a acabar con Superfly, y cuando ven que la mosca estaba atemorizando a todos los pobladores, lo enfrentan disparándole, pero como era tan fuerte la bala no le hace ni cosquillas y Superfly arremete contra ellos, lanzando por los aires el autobús donde estaban escondidas las tortuguitas. Luego las noticias informan que las tortugas eran los villanos, y al ver esto, los ninjas se dan cuenta que las personas jamás los aceptarían y deciden rendirse. Pero Leonardo los anima a seguir luchando a pesar de que las personas nunca reconocerán su valentía, y utilizando los conocimientos otaku de Donatello, se da cuenta que la única forma de derrotar a Superfly es atacando su punto débil, que era atrás del cuello con el desmutantizador, que era el arma que le quitaría su poder mutante. Por su parte, April ve que las noticias estaban desinformando al decir que las tortugas eran los villanos, y decide infiltrarse en el canal que transmitía el noticiero para contarle la verdad a todos, y aunque se queda paralizada porque tenía mucho miedo a hablar en público, April logra vencer su nerviosismo y termina contándoles a todos que las tortugas en realidad eran unos héroes y que solo buscaban proteger a la ciudad de la malvada mosca Superfly. Mientras tanto, las tortugas seguían librando su batalla, y al verlos, Superfly los captura decidido a aplastarlos, y al ver que todo estaba perdido, el maestro Splinter coge el desmutantizador para lanzárselo a las tortuguitas. Sin embargo, sus fuerzas no le alcanzaban, y al presenciar esto, varias personas llegan dispuestas a ayudarlo, ya que vieron el noticiero donde April revelaba que las tortugas en realidad eran los héroes y que el verdadero villano era Superfly. En eso aparecen más personas dispuestas a ayudarlo y terminan uniéndose a los mutantes para lograr que el desmutantizador llegue a donde estaban las tortugas. Así que humanos y mutantes trabajan juntos para lograrlo, y el arma comienza a pasar de mano en mano, mientras que varios vecinos del lugar le arrojan pesados objetos al monstruo. Finalmente las tortuninjas obtienen el desmutantizador, y tras acercarse más y más a Superfly, Leonardo logra arrojarlo dentro de su cuello, y con esto por fin logran derrotar al monstruo. Esto hace que los tortuninjas sean aplaudidos por todas las personas que los reconocían como los héroes de la ciudad, haciendo muy felices a las tortugas porque por fin se sienten aceptadas por la sociedad. ¡Épico! ¡Sí! Además, en medio del festejo vemos que el maestro Splinter y una de las mutantes reconocen su amor y se besan apasionadamente.
Me da asco de solo verlo. Y luego April consigue la fama que quería para ser periodista, porque ella fue quien dio a conocer la noticia sobre las tortugas héroes. Pasaron varios días y vemos que los mutantes se mudan a la guarida de las tortugas y del maestro Splinter, que finalmente había logrado conseguir una compañera de vida, con quien ve cómo sus hijos van a su primer día de escuela, mientras les encarga que tengan mucho cuidado. Al llegar a la escuela, todos se les quedan viendo a las tortuguitas porque ahora son la sensación. Ellos son aceptados y finalmente April se reúne con ellos para mostrarles la escuela, donde ella también es considerada como una heroína.